Buen día, hermanos, sean bienvenidos todos los que nos están viendo por Face. Les mandamos un saludo, un abrazo en Cristo y vamos a iniciar entonces con nuestro culto general. Vayan conmigo a primera los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Vamos a leerlo, hermanos, dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites reunirnos como iglesia para darte la honra y la gloria. Te pido por cada uno de mis hermanos, Carlos, Rafa, por nuestro hermano Luigi, Aurelio, por Carlos también, nuestro hermano, por cada uno de los que nos está viendo, que son de otras iglesias, para que podamos servirte, Señor, es todo el tiempo que resta de nuestra vida y que podamos extender el reino a través del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con los cantos que nos va a dirigir nuestro hermano Rafa y nuestra hermana Greta. Adelante, hermanos. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. A los hermanos de nuestra iglesia y a los hermanos también que nos están viendo de otras partes fuera de Jalapa, también les mandamos bendiciones y saludos. Y bueno, pues volvemos a reiterar, es necesario que tengamos en casa el himnario para poder cantar. No solo tengo que cantar yo, tenemos que cantar también desde nuestros hogares. Y vamos a iniciar con el himno número 153. Repito el número 153 y se titula En el Monte Calvario. Y vamos a leer una porción de la escritura en Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 16, nos dice lo siguiente: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este himno pues nos habla de lo que acabamos de leer, del sacrificio perfecto de Cristo, y por el cual nosotros profesamos fe y hemos sido justificados. Cantemos, hermanos, el himno 153 en el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz
habla igual del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Es el himno número 161 y se titula Hubo quien por mis culpas. Y primera los Corintios capítulo 15 versículo 3 al 4 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así es, hermanos, Jesucristo cumplió todo lo que el Padre había decretado en el Antiguo Testamento, y Él tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en esa condición cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir, y es por eso que Él nos ha dado el perdón. Y vamos a entonar este canto para el Señor. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, es sublime el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón, y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, es sublime el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, es sublime el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Vamos a entonar, hermanos, otro himno. El himno número 169 y se titula A su nombre gloria. Y tenemos dos pasajes aquí. Es Isaías 25, capítulo 25, versículo 1, y dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y el Salmo 29, versículo 2 nos dice: Dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Amén, hermanos. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria.
172. 172 y se titula En la cruz. Filipenses capítulo 2 versículo del 6 al 11 nos recuerda lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Vamos a entonar este himno. A la palabra del Señor que va a ser expuesta por el hermano Carlos. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios. Capítulo 6, versículo 9 al 11. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, del verso 9 al 11.
¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Preguntas y más preguntas son las que aparecen en el capítulo 6. Preguntas retóricas, preguntas que nos conducen a la reflexión, preguntas que nos conducen a la autoevaluación como seres individuales. En el verso 9, el apóstol Pablo hace una pregunta que lógicamente tiene respuesta para todo cristiano coherente. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si se dan cuenta, este tipo de preguntas abundan en el capítulo 6. Por ejemplo, en el verso 2 dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Verso 3: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Si buscan más abajo en el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? De alguna manera estas preguntas están reflejando la indiferencia, están reflejando la ignorancia y la poca importancia que los corintios le estaban dando a los asuntos espirituales. Recordemos que el capítulo 6 inicia hablando de cómo los cristianos de la iglesia de Corinto, para resolver pleitos entre ellos mismos, estaban acudiendo a los injustos. Vean el capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro hermano, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ese es el inicio del problema en el capítulo 6, que estaban teniendo pleitos entre hermanos y estaban acudiendo a los injustos para poder resolver sus problemas personales como miembros del cuerpo de Cristo. Y es que los problemas entre los miembros del cuerpo de Cristo se van a dar en algún momento. Y esto, hermanos, es natural porque somos seres pecadores, somos personas individuales, pensamos diferente y actuamos diferente. El problema es que ellos estaban acudiendo a los injustos y no a los santos. Bueno, entonces de este primer problema se desprende una segunda pregunta en el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es como si Pablo les estuviera diciendo: ¿por qué acuden a los injustos? ¿Por qué piden consejo a los injustos? Ellos no pueden resolverles conflictos de justicia, puesto que ni siquiera ellos van a heredar el reino de Dios. ¿Para qué acuden a ellos si ni siquiera son herederos del reino celestial? No van a participar de esa gloria y de esa plenitud venidera a la cual Cristo llamó el reino de Dios. Bueno, me gustaría entonces hoy hablarles sobre esta pregunta.
los injustos. Entonces, noten, hermanos, que el reino de Dios funge un papel muy importante en el verso 9 y se repite también en el verso 10. En el verso 9 dice, ellos no heredarán el reino de Dios. Inmediatamente da una lista de qué tipo de personas no heredarán el reino de Dios. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y es que recuerden que cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un proceso. Hablamos de el reino aquí y ahora, ya establecido por el nuevo pacto de Cristo nuestro Señor, pero también hablamos del reino venidero en plenitud, cuando el reino llegue a ser algo que abarque todo rincón del universo. Por eso Cristo habló del reino como una semilla de mostaza que va creciendo hasta que lo llena todo. De manera que cuando Pablo aquí dice que este tipo de personas, los injustos, no heredarán el reino de Dios, está diciendo que ellos no van a entrar a la plenitud del reino de Dios, a lo que también llamamos el paraíso, a lo que también llamamos el cielo, donde Dios gobernará en plenitud y a la perfección a todos aquellos que participen de este reino. Bueno, pero vamos a hablar entonces de cosas. Número 1, los injustos. Una expresión de su condición legal ante Dios. Los injustos. Una expresión de su condición legal ante Dios. Repito, los injustos, y si pueden poner entre comillas injustos, es una expresión de su condición legal ante Dios. Miren, hermanos, ¿quiénes son los injustos? Cuando hacemos un análisis del Nuevo Testamento sobre quiénes son justos y quiénes no son justos, nos daremos cuenta que todos los seres humanos, todos, usted y yo, su vecino, el asesino, el ladrón, todos somos injustos. Así lo dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Como está escrito en los Salmos y en Isaías, no hay justo ni aún uno. Y ya con ese solo verso estamos entendiendo que Pablo nos está diciendo, ningún ser humano, ninguno es justo. Por ahí alguna persona alguna vez levantó la mano diciendo, yo sí soy justo. Pero es que él se llamaba Justo Ramírez y entonces, pues ahí se aplica, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de justicia. El texto sigue diciendo en Romanos 3:10, verso 11, 12 en adelante, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este poema tan bonito que el apóstol Pablo configura del profeta Isaías y del Salmo, nos enseña que todos los seres humanos, sin excepción, todos estamos en un estado de injusticia. En resumen, Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces aquí Pablo en el capítulo 6 de Corintios, versículo 9, nos dice que hay un grupo a los cuales se les llama los injustos y ellos no heredarán el reino de Dios. Entonces debemos explicar, hermanos, lo que es el Evangelio otra vez. Las buenas noticias de Cristo Jesús
al ser aceptadas por medio de la fe, es decir, al poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, nuestra justicia, su justicia perfecta que Él ganó como hombre, nos es imputada a nosotros. Y entonces de manera legal, ante el trono de Dios, ante Dios nada más, somos declarados justos. Y entonces los cristianos somos justos, pero de manera legal. Porque en la práctica ni usted, ni yo, ni el hermano fulanito es justo. Somos justos de manera legal ante el trono de Dios, pero no somos justos en la práctica. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo, hermanos. El hermano Rafita, el hermano Eric, son seres humanos como su servidor, seres humanos que han puesto su fe en Cristo y han sido justificados. Entonces, ¿podemos decir que ellos son justos? Son justos ante Dios. Son justos de una manera legal. Porque cuando Dios los ve a ellos, Dios ya no los ve a ellos. Dios ve la justicia de Cristo que ellos recibieron por medio de su fe en Él. Pero en la práctica, mis hermanos siguen haciendo injusticia. Su servidor sigue haciendo injusticia. Porque como seres humanos, en la práctica, aún no hemos alcanzado la justicia y la perfección de Cristo. Así que, número 1 dijimos, los injustos es una expresión de la condición legal de estas personas. Cuando Pablo aquí les llama injustos a estas personas inconversas, evidentemente lo que nos está queriendo transmitir Pablo es que ellos aún no han recibido la justificación que es por medio de la fe. Ellos aún no han sido revestidos de la justicia de Cristo. Ellos no han colocado su fe en Cristo y en consecuencia Dios los sigue catalogando como seres injustos. Legalmente, ellos poseen una justicia humana que los coloca como seres imperfectos, injustos y dignos de ser condenados. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros ya hemos sido justificados. Espero que se entienda bien esto, porque ahora hablaremos de un segundo punto. Número 2. Su exclusión del reino como la paga de su injusticia. Su exclusión del reino como la paga de su injusticia. ¿Por qué una persona es excluida del reino de Dios? ¿Por qué una persona no participa de la salvación? Vamos a hacernos esa pregunta, hermanos. ¿Por qué es un borracho? No. Las personas que no llegan al reino de Dios o que no llegarán al reino de Dios no es porque fueron borrachos. No es porque fueron fornicarios, no es porque fueron afeminados, no es porque fueron ladrones, esa no es la causa, porque debemos estar de acuerdo que muchas personas que fueron ladrones, que fueron fornicarios, van a participar en el reino de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue un asesino, pero va a participar del reino de Dios. No son esos pecados lo que los excluyen del reino de Dios. Lo que nos excluye del reino de Dios es no poseer una justicia perfecta. ¿Se entiende eso? Nuestros pecados nos condenan, eso sí es verdad, nos llevan al infierno. Pero solo la justicia perfecta nos puede dar la inclusión al reino de Dios. Vean conmigo algunos textos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, en otras palabras, el que nunca tuvo intimidad con el pecado, el que nunca tuvo relación alguna con el pecado,
es decir, Jesús nuestro Señor, por nosotros Dios el Padre lo hizo pecado. Cuando Cristo estaba en la cruz, en palabras muy concretas, lo que esto significa es que Dios el Padre lo hizo pecado. En las palabras de Pablo, Dios lo maldijo, porque está escrito, maldito es el colgado en el madero. Es decir, Dios cargó sobre el hombre perfecto y el hombre santo todas las atrocidades, todas las injusticias de la humanidad. Pero vean lo que dice el verso 21 al final. Para que nosotros, los que sí éramos injustos, los que sí conocimos pecado, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que nos da acceso al reino? La justicia de Dios en Cristo, que hemos sido revestidos con los ropajes justos del Hijo de Dios. En consecuencia, ¿qué es lo que nos excluye del reino? No es su fornicación, no es su borrachera, no es su mentira, es que usted no ha sido revestido de la justicia de Cristo. En consecuencia, aunque usted no fuera un borracho, aunque usted no fuera un fornicario, aunque usted no fuera un afeminado, un ladrón, el solo hecho de no tener la justicia de Cristo lo hace participante del infierno y de la condenación. Vean conmigo otro texto, por favor. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, del versículo 9. Dice Pablo lo siguiente: y ser hallado en él. Pablo está hablando de Dios, que cuando esté en él, no teniendo mi propia justicia, yo no quiero llegar a Dios, no quiero estar delante de él con mi propia justicia. Vamos a preguntarnos, si Pablo llega con su propia justicia ante Dios, ¿Pablo participará del reino? No. Si Pablo llega con su propia justicia, él sufrirá la muerte eterna. Por eso él dice, quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por mis obras en la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y entonces, hermanos, esto nos debe interesar bastante, porque la exclusión del reino, la gente que no llega a la salvación, la gente que no participará del paraíso de Dios, que no estarán con Cristo, es porque ellos viven sin la justicia de Cristo. Tal vez creen en la existencia de Dios, pero no han sido revestidos de la justicia del Hijo de Dios. Recordemos que estamos hablando en términos legales. Número 3, la inmoralidad como una expresión de su injusticia. La inmoralidad como una expresión de su injusticia. Bueno, entonces, todas las personas son injustas, también nosotros, pero ante el trono de Dios, todos aquellos que no hayan creído en Cristo son injustos. Todos los que no hayan creído en el Señor Jesús están aún en injusticia. De manera que no importa si son buenos ante los ojos de los hombres, porque ante los ojos de Dios siguen siendo injustos. No importa si es un hombre que se porta bien, no importa si es un hombre que ayuda al prójimo, mientras no tenga la justicia de Cristo, es injusto. Sin embargo, regularmente, cuando una persona no ha sido revestida de la justicia de Cristo, es muy normal que esto se refleje en una vida desordenada y en una vida inmoral. Es normal que nosotros en otro tiempo, al no estar revestidos de la justicia de Cristo y no tener el conocimiento de Dios, reflejábamos una vida llena de inmoralidad. Y entonces el apóstol Pablo dice en el verso 9, no se equivoquen. 1 Corintios 6:9. Ni los fornicarios. ¿Qué es un fornicario? La palabra fornicación viene de la palabra pornos, de donde surge la palabra pornografía.
Un fornicario es alguien que practica actos sexuales contrarios a la naturaleza, contrarios a lo que Dios ha establecido. Vamos a poner un ejemplo de un fornicario. Un joven y una jovencita que no están casados, que no han recibido la bendición de Dios ni la aprobación de sus padres, al tener relaciones sexuales son fornicarios. Aunque están teniendo relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, como Dios lo estableció, ellos están quebrantando principios de Dios en cuanto a la sexualidad, porque aún no son un marido y una mujer. De manera que eso sí se cataloga como un acto de fornicación. Pero también un hombre o una mujer que tienen relaciones sexuales con un varón o con una mujer que no es su pareja, están cometiendo fornicación. Y a esto se le cataloga como adulterio, porque están teniendo relaciones fuera del matrimonio que poseen, fuera del matrimonio que Dios ha bendecido. Pero también un fornicario puede ser aquella persona que tiene relaciones con su pareja, pero relaciones ilícitas, relaciones que están fuera de lo que Dios estableció en el cuerpo del ser humano. Un fornicario también puede ser aquella persona que comete actos de homosexualidad, actos de lesbianismo, actos de incesto. Y aunque todo esto que estoy mencionando suena muy crudo y un poco escandalizante, debemos hablarlo con nombre y apellido porque la Biblia lo explica en el Antiguo Testamento. No te echarás con varón, no te acostarás con tu suegra, no te acostarás con la mujer de tu hermano. Todo esto Dios lo ha especificado en su palabra y es por eso que un fornicario no se reduce únicamente a una persona que engaña a su mujer o a su esposo. Un fornicario es aquella persona que practica relaciones sexuales ilícitas, fuera de los parámetros de Dios. Pero también dicen y los idólatras, el verso 9. La idolatría es una palabra que surge del término griego latría. Latría significa servicio. Idolatría es servicio a los ídolos. Y una persona que es idólatra no precisamente es aquella persona que adora a sus santitos ahí en su nicho, sino que también puede ser una persona que adora su carro, que adora a su hijo, que adora a su esposo, a su esposa, que adora su casa, que adora el dinero. Es decir, aquella persona que le está sirviendo a algo o a alguien por encima de Dios. Por eso Jesús fue muy específico. Si alguno ama a padre o madre, hijos, hija, mujer, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, porque amar a algo o a alguien por encima de Cristo es un acto de idolatría, hermanos. Pero también dicen y los adúlteros, que sería una ramificación de fornicación, aquellos que engañan a su cónyuge, ni los afeminados. Hermanos, si algo es importante dentro del cristianismo es lo que dice Pablo, que como hombres nos comportemos varonilmente. Esto es importante porque los corintios estaban infectados de una sexualidad muy libertina. En Corinto había una acrópolis en la ciudad donde había sacerdotisas, había personas que practicaban actos homosexuales y esto hacía que muchas personas, incluyendo a los varones, actuaran de manera afeminada. Un varón debe actuar de manera varonil, como lo enseña la palabra. ¿Está diciendo el hermano Carlos que seamos machistas? No. Estoy diciendo que actuemos como el Señor Jesucristo actuó. Pero los afeminados no heredarán el reino de Dios. Dice el verso 9, ni los que se echan con varones. Evidentemente, si un afeminado no heredará el reino de Dios, pues tampoco un varón que se echa con otro varón. Eso va en contra de la misma naturaleza. El cuerpo humano ni siquiera está diseñado para ese tipo de relaciones. Ya ni siquiera la comunidad LGBT debe pensar en que si esto es bueno o no es bueno, si Dios lo prohíbe o no lo prohíbe. Tu mismo cuerpo te dice que no está diseñado para ese tipo de relaciones. Por eso hay enfermedades, por eso hay infecciones, por eso hay desgarres, porque hay cosas que no están diseñadas en nuestro cuerpo para prácticas ilícitas. Y por eso Dios aquí condena a este tipo de personas.
Cabe mencionar que no está condenando el pecado, está condenando a los pecadores que practican ese tipo de cosas. También dice, ni los avaros, personas que aman el dinero y que viven para el dinero, ni los borrachos. Aquí también hablamos de los borrachos como un sector de la población que no son precisamente enfermos, que si bien el alcoholismo se convierte en una enfermedad porque afecta a nuestro organismo, primariamente la primera a los Corintios dice que ellos son injustos y están practicando la injusticia. Tampoco los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Regularmente este tipo de vida, este tipo de prácticas son el resultado de no tener la justicia de Cristo en nuestra vida, de no haber llegado a la fe. No es que es un hermano, no es que es una hermana que se ha desviado un poquito del camino, es que Pablo dice que no erremos. Vean el verso 9, hermanos. No erréis, no se equivoquen, no se confundan. Este tipo de personas no heredarán el reino de Dios. Pregunta, ¿los cristianos podemos caer en un pecado de estos de repente? ¿Se puede? Sí. Pero cuando eso es un estilo de vida, Pablo dice en Gálatas, capítulo 5, muy claramente, que estas obras de la carne, versículo 19 al 21, se pueden llegar a dar en un cristiano, evidentemente, pero cuando son una práctica y una constante en la vida, eso significa que no vamos a heredar el reino de Dios. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice al final, no heredarán el reino de Dios. Entonces el problema no es que de repente se manifieste en nuestra carne algo de esto, sino que vivamos sin arrepentimiento, practicándolo durante nuestra vida. Eso simplemente es un reflejo de que seguimos siendo injustos ante el trono de Dios. Entonces, en número 3 dijimos, la inmoralidad es una expresión de su injusticia. Número 4. La injusticia, nuestra antigua condición legal y moral. La injusticia, nuestra antigua condición legal y moral. Pregunta, hermanos, ¿algunos de nosotros fuimos fornicarios antes de estar en Cristo? ¿Algunos de nosotros fuimos afeminados? ¿Fuimos homosexuales? ¿Fuimos borrachos? ¿Fuimos ladrones? ¿Fuimos avaros? ¿Fuimos maldicientes, ladrones o estafadores? La realidad es que sí. La realidad es que la única condición para acudir a Cristo es que seamos pecadores. La única condición para acceder a la salvación es que seamos malos. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, precisamente, sino a injustos. Ese tipo de personas que están en injusticia, si escuchan esto, deben entender que su vida tiene solución. Pero no solamente su vida, su eternidad tiene solución. Porque precisamente el apóstol Pablo le está hablando, hermanos, a una comunidad de personas que fueron depravadas. ¿Cómo creen que fueron los corintios, hermanos, viviendo en una ciudad? ¿Cómo creen que fueron estos hermanos viviendo en una ciudad depravada? Donde la sexualidad, el paganismo, la idolatría, la promiscuidad eran cuestiones diarias. De hecho, en todo el Imperio Romano se usaba un término, corintianizar. ¿Y qué significaba corintianizar? Ser depravado, ser inmoral. Y ese término lo sacaron de la ciudad de Corinto. Y es un término que se usaba en otros lugares del imperio para hablar de personas inmorales. De manera que si tú vivías
en Antioquía y te portabas de una manera inmoral, te decían, estás corintianizando. Imagínense qué tan depravados eran en esa ciudad que el término corintianizar se usaba para hablar de ellos, para hablar de inmoralidad. Regularmente llegaban los marineros, porque era un puerto Corinto, subían a la Acrópolis, llegaban al templo de las sacerdotisas y tenían orgías con ellas. Es por eso, hermanos, que los corintios no venían de un contexto puro, no venían de un contexto religioso, no venían de un contexto moral. Y es probable que dentro del cristianismo, dentro de nuestra iglesia, nosotros hayamos vivido de esa manera. El punto es que Pablo en el verso 11 le dice a los hermanos lo siguiente, vean. Y esto erais algunos. ¿Qué les está diciendo Pablo? Algunos de ustedes así vivían, así eran, esa era su condición. Muchos de ustedes fueron homosexuales, pero ya no. Muchos de ustedes fueron ladrones, pero ya no. Muchos de ustedes fueron estafadores, mentirosos, fornicarios, borrachos, adúlteros, pero eso fueron antes. Verso 11. Y esto erais algunos. Conclusión, una vida como las que acabamos de mencionar. ¿Tienen perdón, acaso? ¿Puede haber restauración y puede haber salvación? La Biblia dice que sí. Evidencia de ello es que los corintios tuvieron un pasado horrible, un pasado sin Cristo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Verso 20 al 23. Vean cómo aquí toca el mismo tema Pablo. Porque cuando erais esclavos del pecado, como las personas a las cuales Pablo llama injustos, porque cuando eran esclavos del pecado, hermanos romanos, eran libres acerca de la justicia, es decir, no tenían relación alguna con la justicia de Cristo, con la justicia de Dios. Estaban exonerados de esa justicia. Verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas como fornicación, adulterio, robo, homicidios, borracheras? ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? La evidencia de que usted ya no está en la condición pasada es que usted se avergüenza de esa condición pasada. Es que usted ha rompido todo lazo con esa condición pasada. Vean el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La evidencia de que ahora estamos en un estado distinto es que hemos entrado a un proceso de santificación, el fruto de nuestra justicia en Cristo. Y terminamos diciendo, hermanos, número 5, nuestra condición presente ante Dios. Nuestra condición presente ante Dios. Verso 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Hay tres cosas que está usando el apóstol Pablo para hablar de nuestra condición presente. La primera es que ya hemos sido lavados. Obviamente esta es una figura, hermanos. Una figura que refleja que Dios ya nos perdonó. Una figura que refleja que Dios ya nos limpió ante su trono.
que por la sangre de Cristo, como dice Apocalipsis, la sangre del Cordero nos ha lavado las ropas. Pareciera algo absurdo pensar que la sangre te va a lavar la ropa, ¿no? Porque te la va a manchar, pero se está usando metafóricamente. Ya hemos sido lavados, Dios ya nos perdonó. Dice después, ya habéis sido santificados. Dios nos tomó y nos apartó para Él. Nos ha consagrado como utensilios santos. Y termina diciendo, ya habéis sido justificados. Lo cual significa que legalmente, usted y yo, al creer en Cristo, ya somos justos ante Dios. Ya hemos sido justificados. Termina diciendo, en el nombre del Señor Jesús. Quiero explicar un poco qué significa esto de el nombre del Señor Jesús. No significa que porque usted diga, Señor Jesús, te amo, Señor Jesús, ven a mí, estas cosas se den. El nombre del Señor Jesús es una expresión que refleja los méritos de Cristo. Es decir, que gracias a lo que Él logró, gracias a su prestigio, a su fama, a su labor, hemos sido lavados, santificados y justificados. Él logró que nosotros obtuviéramos estos beneficios. Pero termina diciendo, y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a la intervención del Espíritu Santo, nosotros hemos sido sellados y ahora somos morada de Dios en el Espíritu. Gracias a que el Espíritu nos convenció, gracias a que el Espíritu aplicó la justicia de Cristo, ahora somos distintos. Terminamos diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Así que como dice Pablo, somos embajadores de Dios y les pedimos, reconcíliense con Dios. Hoy hemos examinado un poco sobre los injustos y sobre cómo nosotros ahora tenemos una nueva condición. ¿Cómo vive usted, hermano, hermana? ¿Cuál es su vida ahora que ha llegado a Cristo? ¿Está usted en santificación? Porque ese es el fruto y el resultado de nuestra justificación. Hagamos una oración. Bendito Dios, gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Bendícela en nuestro corazón y rogamos que traiga fruto a nuestra vida. Que los oídos se abran y los corazones se ensanchen, Señor, para que tú puedas entrar a ellos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me gustaría mencionarles que el domingo vamos a tener nuestra reunión presencial. Vamos a regresar a los cultos como lo hacíamos antiguamente. Estamos invitando a todos los hermanos de la iglesia, a los miembros que asistan. Sin embargo, lo dejamos a la opción personal, a que cada quien haga conciencia. De todas maneras, los que vayan a asistir, por favor, lleven su cubrebocas. Vamos a estar reuniéndonos durante unas semanas en la casa del hermano Aurelio, en lo que conseguimos un espacio más grande. Los vamos a esperar ahí a las 11 para la escuela dominical y a las 12 para el culto general. Si alguien tiene alguna duda, por favor, márquele a algún hermano del liderazgo para que le pueda dar más información. Entonces, de todas formas, nuestros hermanos que nos ven a distancia pueden seguir disfrutando de la transmisión porque vamos a seguir grabando los cultos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Pues ya escuchamos los avisos, hermanos. Nos vemos el domingo que viene. El sábado, saliendo del seminario, vamos a ir un servidor y los hermanos a acondicionar el lugar por si quieren acompañarnos. Y bueno, vamos a pasar a las ofrendas y vamos a decir lo que dice Proverbios 3,
9 y 10. Dice así: honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a cantar y vamos a ofrendar. Ya saben los consejos para la ofrenda que hay que apartar y hacerlo llegar a las hermanas. Vamos a cantar, hermanos. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Vamos a pasar entonces a la oración y vamos a leer una de las peticiones que tienen nuestros hermanos. Vamos a orar por la hermana Carmen, pide por su familia y su cuñada Herminda Valerio. Vamos a orar también por la familia de nuestra hermana Lupita, por la familia de doña Laura, es una vecina de nuestro hermano Ros. También por el hermano Rosendo, que tiene por ahí un problemita con su casa de Infonavit, para que se pueda resolver el problemita. Vamos a orar por la salud de nuestro hermano Rafa y nuestra hermana Cele, por la salud también de nuestra hermana Rocío y por la familia de nuestra hermana Lulú. Pues vamos a hacer una oración, hermanos, y después vamos a estar despedidos. Vamos a iniciar la oración. Padre, te agradecemos en esta tarde que nos diste por la palabra, porque tu palabra es la verdad y es lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino, es nuestra guía para nuestra vida, Señor. Te pedimos que esté plasmada en nuestros corazones, que podamos memorizar más pasajes, Señor, que tengamos el amor de Cristo para con nuestros demás hermanos y que seamos una iglesia de un mismo sentir en las actividades, en las necesidades, Señor, económicas, de salud, y que podamos apoyarnos, Señor, unos con otros en todas nuestras necesidades. Te ruego por nuestro pastor Carlos, para que le dé sabiduría, Señor, y por cada uno de los líderes también, para que seamos sabios, Señor, y que podamos usar tu palabra, que abunde en nuestros corazones, Señor, para toda edificación y exhortación. Y te pido por cada uno de mis hermanos y las peticiones que hay en sus corazones. Te pedimos que se haga tu voluntad antes que la nuestra, por Cristo nuestro Señor. Amén.